doctrina del celibato eucarístico, etc. Esas son las profundidades de Satanás. No es una enseñanza que nos lleve a una profundidad en Cristo. Es todo lo contrario. En vez de unirnos, en vez de llevarnos a una comunión con Dios y con el Señor Jesucristo, son enseñanzas que nos llevan hacia abajo, hacia las profundidades de Satanás. Recordamos la frase del teólogo Birman: los que no se pierden a través de los pecados de la carne, se pierden a través de la falsa doctrina, el extravío de la fe. Las dos cosas pierden: los pecados de la carne. El mentiroso no entrará en el reino de Dios, ni el adúltero. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ni el que se echa con varones no entrarán en el reino de Dios, ni los cobardes no entrarán en el reino de Dios. La Escritura es la que lo dice. La palabra de Dios es muy clara. Y mientras todo esto está aconteciendo, hay personas que comienzan a alzar su voz antes de Lutero, antes de que él clavara sus tesis, ese 31 de octubre en la Catedral de Wittenberg. Bien, vamos a ver, hermanos, a tres precursores, tres hombres que están en la historia de la Iglesia y que hoy en día son muy amados por el pueblo cristiano. Amamos su trabajo, no los adoramos, pero admiramos su valentía, admiramos su fe, su sinceridad, su amor por la palabra de Dios. Aun cuando estaban todavía dentro de esa iglesia, recordemos que todavía no había ninguna división de iglesias, solamente había una, pero esta estaba llena de corrupción. Pero en medio de toda esa iglesia que estaba revuelta, la cizaña con el trigo, había hombres que eran sinceros. Y aunque nos parezca un poco extraño, muchos de ellos fueron monjes. Recordamos que normalmente varios de los traductores de la Biblia a otros idiomas fueron monjes. Ellos tenían un gran conocimiento porque en los monasterios muchas veces se tenía la bendición de tener una Biblia, cosa que no se podía encontrar en ningún otro lugar. El Papa tenía simbólicamente, pero sí tenía una Biblia, sí tenía una Biblia que estaba atravesada por una cadena, dando a entender que la Biblia no se debía de leer, se le prohibía al pueblo la lectura de la palabra de Dios. Bien, en ese ambiente hubo personas que podemos decir, ¿verdad?, que tuvieron el coraje, el valor de levantarse en contra de la iglesia establecida. No cualquiera lo hace, no es fácil, pero vamos a ver algunos de ellos. Prácticamente se desarrollan en los siglos XVI y XVII, un poquito antes, el siglo XIV y XV. Ya en el siglo XVI y XVII, es cuando Martín Lutero y otros reafirman la reforma. Bien, en 1 de Juan 2:18 dice la palabra: así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, ¿verdad? El espíritu del anticristo comenzó desde el tiempo de Juan y de Pablo. Pablo dice: ya está en acción el espíritu de iniquidad, ¿verdad? Ya había comenzado el diablo a trabajar a través de la falsa doctrina. Pablo dice que ya en su momento, en su tiempo. Y Juan dice: han salido por todo el mundo muchos anticristos. La Biblia enseña que el anticristo es una persona real, solo que también se enseña que en cada época sucesiva ha tenido impresas en ella algunas de las señales del último tiempo. Es decir, se han visto señales de una antife, algo en contra de la Biblia, antibiblia, anticristo, antidios, antiespíritu santo, todo lo que se opone a la fe verdadera. Esto se ha visto desde el tiempo de los apóstoles. Juan Wycliffe, podríamos decir que fue uno de los primeros precursores de la Reforma. Él trató al Papa como un anticristo. Lo dijo con todas sus letras.
tenía razón para hacerlo. Antes de ver su vida, vamos a ver el valor numérico del Papa Romano, para que entendamos por qué ellos decían que el Papa era el anticristo. Ustedes saben que en el capítulo 13 del Apocalipsis se da el número de la bestia. Dice, el que tiene sabiduría, bueno, póngase a estudiar a ver si encuentra el significado, ¿no?, de esta numeración. 666, 666, que ha sido objeto de mucho estudio, de muchos cuestionamientos a través de muchos siglos. Todavía hoy en día se especula mucho. Lo curioso es que el título que el Papa eligió para él, vicario del Hijo de Dios, que en el latín es Vicarius Filii Dei, corresponde exactamente al número 666. Y decimos, pues es mucha coincidencia, ¿no? Bueno, es que era un anticristo, no es el anticristo mayor, pero ahí estaba ya el espíritu del anticristo. Por decirlo así, son, ¿verdad?, los hijos del anticristo. Pero ellos comenzaron a mirar en el Papa señales de que estos hombres, los papas, eran anticristos. Estaban convencidos que eran los anticristos. Y hasta pudieron haber pensado que ya se acercaba realmente la venida del Señor. Bien, Juan Wycliffe vivió o nació en el 1320 y muere en 1384. Ellos murieron muy jóvenes, casi todos los reformadores y precursores murieron muy jóvenes. A él se le llamó la estrella matutina de la Reforma, un nombre muy bonito, ¿no? Estrella matutina de la Reforma. O sea, si miramos hacia atrás, como cuando levantamos nuestra mirada al cielo, ¿verdad?, y vemos así hasta donde alcanza nuestra vista, la estrellita más lejana, que apenas tenuamente nos indica, ¿verdad?, su existencia. Así se vio a Juan Wycliffe, como la estrella matutina de la Reforma. Bien, fue hijo de una familia de la aristocracia rural de Inglaterra. Sus padres lo dedicaron a la iglesia. Vea qué bonito. Sus papás lo dedicaron a la iglesia, a la única iglesia que había. La iglesia corrupta, la iglesia llena de engaños, no había otra, era la única iglesia. A la edad de 15 años entró a la Universidad de Oxford para estudiar teología y llegó a ser reconocido como maestro. Él fue un maestro de Biblia. En 1374 recibió del rey Eduardo III o III la parroquia de Lutherburg, que dirigió hasta su muerte. En ese mismo año, el rey le envió a Flandes para gestionar ante los delegados del Papa que se librara a Inglaterra de un pesado tributo impuesto por Roma. O sea, le dice el rey, ve con el Papa y dile que nos baje los impuestos. Es mucho dinero lo que tenemos que estar dando. Dile que bajen los impuestos. Le dieron esta tarea a John Wycliffe. La crítica de Wycliffe contra la Iglesia de Roma fue tan severa que en el 1377 fue citado ante el tribunal del obispo de Londres, y el Papa se alarmó tanto que publicó un documento condenando muchos de los escritos de Wycliffe. Ya Wycliffe comenzaba a escribir libros y en ellos él criticaba muchas de las enseñanzas heréticas que se habían introducido a la iglesia. Algunas de ellas venían directamente de los papas, como es la Asunción de María, que según el Papa soñó que María, ¿verdad?, cuando la iban a enterrar, en ese momento resucita y se la llevan los ángeles al cielo. Pues, y toda la gente tenía que creerlo. Nadie podía cuestionar lo que ellos decían. Bien, sin embargo, Wycliffe tenía un apoyo fuerte de parte del pueblo. El pueblo lo quería porque oían sus predicaciones, escuchaban sus enseñanzas, ganaba el corazón de la gente, hablaba con la verdad. Y la gente que habla la verdad
se gana el corazón de la gente. Si somos mentirosos, tarde que temprano la gente nos va a comenzar a aborrecer. Pero si hablamos la verdad, la gente nos va a amar. Y los que no aman la verdad nos van a aborrecer. Como dice Jesús, cuando a ustedes les aborrezcan, recuerden que a mí me aborrecieron antes que a ustedes, por decir la verdad, por hablar la verdad. Wycliffe defendía los derechos del pueblo inglés contra las intervenciones extranjeras. Esto no tiene que ver mucho con la Biblia, pero en aquellos tiempos era importante, ¿no? Enseñar a la gente, a los pueblos, a los reyes, a no querer expandirse, no querer conquistar países que tienen su autonomía. ¿Por qué querer apoderarnos de ellos? Esto no le gustó al Papa, ni tampoco les comenzó a gustar a los reyes, a los que tenían el poder suficiente para poder abarcar cada día más territorios, como lo ha hecho en los últimos años Rusia y Estados Unidos. Son las dos naciones expansionistas más poderosas de los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. También él llegó a criticar la estructura teológica que la iglesia medieval había desarrollado y sobre todo los abusos que se multiplicaban dentro de la iglesia. Él decía, es que no es justo, ¿por qué les estamos cobrando por esto, por aquello, por lo otro? Para todo tenemos que recibir dinero de la gente. ¿No se supone que somos siervos de Dios? Que es un servicio sin ninguna pretensión de ganancia. ¿No dijo Jesús que no debemos llevar ni siquiera una muda de ropa, sino nuestra ropa, y así salir a predicar al mundo la palabra? ¿Por qué atesorar dinero? ¿Por qué pedirle a la gente? ¿Por qué empobrecer al pueblo? Esta era la forma de hablar de Wycliffe. No es mala, es bonita, ¿no, hermanos? Pero a muchos no les gusta. A ver, y a mucha gente no les sigue gustando que haya líderes buenos que digan, es que no es justo que a los pobres se les esté imponiendo más impuestos y a los ricos se les perdone, ¿no? No me gusta hablar, a veces me siento obligado porque hay mucho alboroto de política, pero pues eso de que los más ricos, los más poderosos de México, las empresas gigantes de México no pagaban impuestos y todos tranquilos, y hay quien dice, no, pero pues, ¿cómo es posible si hasta el comerciante más sencillo, más humilde paga sus impuestos? ¿Por qué ellos no? Walmart y muchas otras empresas, ¿por qué ellos no pagan impuestos? Wycliffe más o menos así, ¿no? Comenzó a levantar su voz, pero sobre todo Wycliffe decía que la iglesia no estaba compuesta de oficiales eclesiásticos y sistemas sacramentales, sino que la iglesia es el cuerpo de creyentes cuya cabeza era Cristo, no el Papa. Rechazó la infalibilidad papal y de los concilios. Dice Juan Wycliffe, es que no es cierto que el Papa no se equivoque. Ellos se equivocan a cada rato y mucho, y de una manera muy escandalosa. Uno al otro se contradicen constantemente. Decía que la función del clero no era gobernar, sino servir al pueblo. Los pastores estamos para servir, no para que nos sirvan. Yo agradezco cuando ustedes me tratan de cuidar y ayudar, pero ustedes ven que no me dejo totalmente apapachar, porque mi tarea es servir, mi tarea es entregarme a ustedes. Ese era el pensamiento de Wycliffe. Tenemos que servirles a ellos, no que ellos nos sirvan a nosotros. Rechazó la doctrina de la transubstanciación, diciendo que era la herejía más grande que se había metido en la iglesia hasta ese momento. Es decir, que el pan o la hostia, según el catolicismo, se convierte misteriosamente cuando el sacerdote la eleva y la consagra. En ese momento sucede un milagro, se convierte milagrosamente en el cuerpo, huesos, tendones, venas, todo, piel del Señor Jesucristo.
Wycliffe dice, no, es que eso no es cierto, eso no es verdad, eso la Biblia no lo enseña. O sea, atacó la infalibilidad del Papa, atacó la transubstanciación, diciendo que era la herejía más grande, y rechazó la creencia en el purgatorio, que estaba comenzando a dejar pingües ganancias. Usted recuerda que esto fue la gota que derramó el vaso para el tiempo de Lutero, a través de aquel sacerdote, ¿verdad? Juan Tetzel, que llevaba un cofre grande y que enseñaba a la gente que en el momento que su moneda llegara al fondo de ese cofre, el alma de su familiar o de su amigo salía del purgatorio para irse al cielo. Pues la gente, creyendo en eso, se despojaban de todo lo que tenían. Y eso se hizo para completar, de construir lo que hoy conocemos como el Vaticano, toda esa maravillosa estructura que hoy podemos mirar. El Nuevo Testamento en inglés, Juan Wycliffe tradujo la Biblia al pueblo en su idioma, en idioma inglés, y los últimos años de su vida los dedicó a este trabajo. Y en su disputa con un sacerdote católico, Juan Wycliffe le dijo estas palabras que han quedado acuñadas para la historia: si Dios me presta la vida y puedo traducir la Biblia al idioma inglés, el gañán del campo conocerá el Nuevo Testamento más que tú. Era una disputa con un sacerdote. Y sí es cierto, sí es verdad. A veces los creyentes conocen más de Biblia que los sacerdotes católicos. Creo que ahora, al ver cómo está la situación, se están metiendo a leer la Biblia, pero no dejando que el Espíritu Santo ilumine sus mentes, no dejando que la Biblia se interprete por sí misma, sino que ellos dicen que la iglesia es la que interpreta la Biblia. La iglesia tiene un poder sobre la Biblia y no la Biblia sobre la iglesia. Así que pues salen de Guatemala y entran a Guatepeor, salen de un lugar oscuro para entrar a otro más oscuro. Este fue el trabajo de Juan Wycliffe. A través de él nacieron los Loardos, un grupo que se reunía de los alumnos que él tuvo en la Universidad de Oxford y que se llamaron los sacerdotes pobres. Más tarde llegaron a conocerse como los Loardos, que es un término despectivo, era como un insulto, que en holandés significa los murmuradores. Hoy a lo mejor ya no significa mucho, ¿no? Hoy decimos que murmuren, no importa lo que me digan, pero en aquel tiempo era como algo despectivo, ¿no? Sobre todo para cuestiones de la fe. Estos eran laicos consagrados a predicar los principios reformistas de Wycliffe. Iban de dos en dos, anunciando el Evangelio y las enseñanzas que tiene el Nuevo Testamento. Rápido se llenó de excomuniones a través de los obispos, cardenales, del Papa, pero afortunadamente no le llegaron a poner las manos encima. Juan Wycliffe murió pacíficamente en su parroquia en Lutherburg en 1384. Sin embargo, después de su muerte, fíjese bien, después de su muerte a Juan Wycliffe, sus escritos fueron combatidos, y en el concilio de Constanza, después de ordenar que se quemaran sus obras, se ordenó que sus restos mortales, que habían sido sepultados 31 años antes, fueran sacados para ser quemados y echados a un río. Así es el odio del catolicismo romano, por lo menos en el pasado, ¿no? Esperamos que no sea en el presente, pero en el pasado el odio era terrible, ¿no? Fíjese, sacar un cuerpo de 31 años ya que estaba enterrado para maldecirlo, para condenarlo, para llenarlo de toda clase de maldiciones. Esto hicieron con el cuerpo de John Wycliffe, y luego encendieron un fuego que nunca se apagaría. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero ellos
ellos encendieron un fuego que no se apagaría. Ahí comenzó prácticamente la voz que protestaba en contra de las herejías en la iglesia. Son los precursores de la reforma. Esto fue en el tiempo de Juan 23. Luego viene la voz de Juan Hus, o Hus, como quieran pronunciarlo. Juan Hus, estamos hablando de Bohemia, de Praga. Dice, según el Timoteo 2, 8 al 10, y acuérdate de Jesucristo, en el que sufro trabajos hasta las prisiones, a modo de malhechor, todo lo sufro por amor a los escogidos. Y en este mismo capítulo Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Juan Wycliffe, otro Juan, ¿verdad? Otro Juan. En este pasaje Pablo incita a Timoteo pues al heroísmo. Dice, acuérdate de Jesucristo, que él fue valiente para ir a la cruz. Recordamos ese capítulo, es el 13 creo, ¿no? De Juan, donde dice, y levantándose, como diciendo, y determinándose, bajó a Jerusalén. En la última de las Pascuas, que fue cuando fue muerto el Señor, pero habla del valor de Jesús. Miró ya no la sombra de la cruz, sino ya la realidad de la cruz. Y el Señor no se acobardó. Le dice Pablo a Timoteo, acuérdate del Señor Jesucristo. Y en otra parte dice también, acuérdate de mí y de mis prisiones, ¿sí? Que tampoco yo me he acobardado y estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesucristo. Algo maravilloso, ¿no? Precioso. Pablo escribe esta carta. Él estaba prisionero, acusado de ser un criminal, aunque él no era un criminal. El mensaje siempre va a ser más grande que el hombre. El mensaje no va a morir, aunque el mensajero muera. Aunque el predicador termine sus días, la palabra, el mensaje va a continuar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Murieron ellos, pero siguieron otros predicando la palabra. La sangre de los mártires ha sido siempre la semilla de la iglesia, y la luz de la pira sobre la cual se han quemado los cristianos ha sido siempre lo que ha encendido y avivado un fuego que no se puede apagar jamás. Es lo que vieron los emperadores. Mientras más mataban cristianos, como que nacían más cristianos. No pudieron terminar con el cristianismo. Uno de los emperadores romanos, un general romano, le escribe al emperador Plinio, le da la promesa al emperador Trajano. Mira, dice, es cuestión de solamente unos meses y termino con esta plaga. Pues murió Plinio y la plaga que él mencionaba continuó, siguió. Dios, Para gloria de Dios. Juan Hus vivió entre los años 1373 al 1415. Él vivió 42 años. Nació en una familia campesina que vivía en una pequeña aldea en Kusine, por Bohemia. Él también estudió en una universidad de Praga. Vea lo importante que es el estudio, hermanos. Ellos tenían mucha fe, creían en el Señor, pero también estudiaban. Por eso nosotros invitamos a nuestros hermanos obreros a venir a los estudios bíblicos, a venir a prepararse mejor, a no dejar de prepararse. Algunos dirán, es que yo tengo fe. Sí, la fe está muy bien, pero la fe sin estudios puede causar muchos problemas. Como el estudio sin la fe también nos puede causar muchísimos problemas. Se necesitan las dos cosas. Es mejor las dos cosas, ¿sí? Es mejor. Muy bien. Él es ordenado en 1401 como sacerdote, y al año siguiente fue hecho rector de la Universidad de Praga y predicador de la capilla de Belén. No en Belén, sino así se llamaba la capilla de Belén. Juan Hus era un cristiano recto, un hombre muy sincero. Así deben ser todos los cristianos, no solamente los apóstoles, los precursores de la reforma, los reformadores, los pastores, los evangelistas. Todos los cristianos debemos procurar, hasta donde nos sea posible, vivir una vida de rectitud y sincera
delante del Señor. En ese tiempo el catolicismo romano, estamos retrocediendo un poquito, se hallaba dividido en 3 facciones, 3 papas decíamos. Fue en ese tiempo cuando Juan Hus leyó algunas de las obras de Wycliffe, y aunque eran diferentes en carácter, coincidían en muchos puntos. 3 puntos principales. 1, en recurrir a las Escrituras como única fuente infalible, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la primera gráfica que vimos en la pantalla, producto de la Reforma, sola escritura, ¿verdad? No que el concilio, que es que los papas, es que vimos una visión, es que Dios me habló. No, sola escritura, lo que la Biblia diga, lo que la Biblia dice. Ese es el legado que hemos recibido de los reformadores, pero mire ya, los precursores, ellos también, solo la Biblia. En segundo lugar, en la necesidad de restablecer la disciplina y las buenas costumbres del clero. Cuando llegaba un viajero a Roma, hombres sin temor de Dios, decían a alguien de por allí: oye, recomiéndame un prostíbulo. Y le decían: ¿quieres uno bueno? Vete al Vaticano. ¿Así? Esto está escrito en la historia, no estamos inventando. Era un verdadero prostíbulo. Y todavía, ¿no? En el tiempo de Alejandro Borgia, ¿no? Recordará usted, el mismo Papa, ¿no? Sexto, seduciendo a su hija Lucrecia. Tremendo, ¿no? Terrible. Esa es la corte papal. Bien, ¿qué más? En tercer lugar, que no había poder espiritual en los sacerdotes por el mero hecho de serlo. Porque ellos estaban, yo me acuerdo cuando era niño, hermanos, mis papás, mi abuelita, les mandaban 3 sacerdotes para bendecir la casa. No, pues casi se les limpiaba por donde iban pasando. Llegaban y ponían las manos, ¿verdad?, para que uno las besara. Y se les tenía como lo más alto. Y Juan Juan dice: es que no es para tanto, es que no es para eso. El sacerdote es como cualquier otra persona. Al contrario, el sacerdote debe de servir a Dios y al pueblo con humildad, con sencillez. Eso es lo que debe de hacer. No les gustó lo que empezó a predicar Juan Hus. Él escribió algunos tratados y poco después el Papa Alejandro V o V publicó una bula condenando las doctrinas de Juan Hus, y el arzobispo de Praga lo excomulgó. Ya hablamos de la excomunión. Ya una persona excomulgada estaba desprotegida, ya nadie podía ayudarlo. Si un papa excomulgaba a un príncipe o a un rey, sus mismos sirvientes se hacían a un lado. El rey no podía hacer nada. Oye, tráeme esto. Tenía mucho poder la excomunión. Y aquí este papa excomulga a Juan Hus. Juan Hus se fue al campo a predicar y la gente lo seguía. La gente quería escucharlo a él y comenzó a haber muertes. Comenzó la persecución. Juan Hus volvió a Praga y el Papa Juan XXIII, uno de los 3 papas que había en ese tiempo, proclamó la bula que ofrecía indulgencia plenaria a los que se alistaran en una cruzada para luchar contra el rey Ladislao, que era el rey de Bohemia, que protegía a Juan Hus. Y ese levantar a la gente, levantar al ejército solamente para quitarle la vida a un hombre que le molestaba como una piedra en el zapato, a Juan Hus. En estas circunstancias se convocó un concilio. Si usted llega hoy a casa y pone en su internet Juan Hus, H-U-S, va a ver la película. Y como se apega completamente a la historia, le va a impactar.
le va a ayudar en su fe, para que vea lo que ellos tuvieron que pagar por ser siervos verdaderos de Cristo. El concilio de Constanza, en 1414, se reunió para condenar a Juan Cos. 30 cardenales, 20 arzobispos, 100 obispos y una multitud de abades y 800 curas. Había también nobles, condes y el emperador Segismundo. Yo creo que era ciego mundo, ¿verdad? Así que fue convocado a comparecer al concilio Juan Cos. Usted lo puede ver en la película. Algo parecido con Lutero. Dice, pero pues es que no he hecho nada malo, no he hablado nada afuera de la Biblia. Si mis escritos tienen un error, yo estoy consciente de que entonces deben de ser quemados y puedo renunciar a ellos. Pero es que yo no he hecho ninguna cosa mala, he predicado la palabra con fidelidad. Era el argumento de Juan Cos. No fue suficiente. El 6 de julio de 1415, Juan Cos escuchó su sentencia, morir en la hoguera. Fue arrebatado sus vestidos sacerdotales con un ceremonial muy elaborado. Esto me recuerda la excomunión de Hidalgo. Si ustedes han leído la historia de Miguel Hidalgo, cómo la iglesia lo excomulgó y con una navaja le tallaron los dedos con los que según bendecía, ¿verdad? Se los hicieron sangrar. Y luego lo empezaron a maldecir, a Hidalgo, lo empezaron a maldecir desde su cabeza. Maldita tu mollera, quería decir mollera. Maldita tu mollera, maldito tu cerebro, maldita tu frente, maldito tus cejas, maldita tus pestañas, maldito tus ojos, maldito la nariz, así. Sí, a Morelos también. A Morelos también. Esa es la historia mexicana, ¿eh? Por eso la Iglesia Católica no quiere que la gente escuche o conozca nada de esto. Pero es vergonzoso, ¿no?, lo que se conoce de ellos. Juan Cos fue tomado como culpable, se le puso un gorro en su cabeza, típico de las inquisiciones. Usted puede ver también otra película, si tiene pluma, puede ver Llama en el viento. Es una película preciosa. Llama en el viento nos habla de cómo llegaron las primeras Biblias a España. Y lo que está en esa película está apegado completamente a la historia. Vea usted el precio que se ha pagado para que tengamos Biblias que hoy casi no queremos leer, no queremos estudiarlas. Juan Cos se le pintaron diablos espantosos y una inscripción, el heresiaca, y le dijeron, encomendamos tu alma al diablo. Pero Juan Cos encomendó su alma a Dios. O sea, le dijeron, encomendamos tu alma al diablo. Y él decía, yo encomiendo mi alma a Dios. No importa lo que otros digan, ¿verdad? Él encomendó su alma a Dios. Yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí llevó la de espinas. Así murió Juan Cos. Se dice que murió cantando. Por eso en la película, si ustedes la ven, las llamas comienzan, dice que todavía cuando ya empezaban a caer su carne deshecha por las llamas, todavía sus labios se abrían como musitando una oración, no quejándose. Él oraba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Santo es el Está Señor. bonito. Amén. Bien, vamos con el tercer precursor. Bueno, pero también Juan Cos dejó discípulos, los husitas, que fueron sus seguidores, husitas. Sobresale Jerónimo de Praga, que era amigo de Hus, sufrió la misma suerte que Hus. Todo esto llevó a Bohemia a la indignación y se negaron a reconocer al concilio de Constanza como si fuera de Dios, y empezó una gran rebelión. Hubo una cruzada
o varias cruzadas contra los cristianos. Se habla de un Juan Ciscar, que era tuerto desde su juventud. El emperador tuvo que hacer las paces con los husitas porque no pudieron con ellos y así dejar de derramar sangre. Con los años los husitas se unirían a los movimientos de reforma y hoy se conoce como los hermanos moravos, pero ya también ese nombre ya casi ya no se usa. Bien, vamos rápidamente con la voz de Savonarola. Que los hombres oren en todo lugar, las mujeres en atavío honesto. Savonarola comenzó a predicar que la iglesia tenía que reformarse en la cuestión moral. La iglesia estaba muy mal. Todo lo que hemos dicho de los dos antecesores se dice de este Jerónimo Savonarola, también un sacerdote. Nació en Ferrara, Italia, de una familia distinguida. Él estudió para médico, tenía una naturaleza sensible y bueno, aunque en ese tiempo sí había algunos sacerdotes que se casaban, pero parece que él entró al monasterio por una decepción amorosa. Pues qué buena decepción, porque lo llevó a luchar por algo mejor. El matrimonio es bonito, es bueno, pero Pablo dice, mira, si te casas, no vas a poder hacer mucho por el Señor. Pero si eres soltero, tienes toda la libertad para ir a donde quiera y servir a Dios. Yo lo viví, mientras era solterito, iba yo a muchos lugares, me quedaba yo en lo que, hermano, quédese otro día, pues me quedaba, nadie me esperaba, no tenía una obligación así directa, ¿no? Gracias a Dios, Dios le dio trabajo a mis hermanos mayores que fueron creciendo conmigo. Yo vi que ya no era yo muy útil en mi casa, ¿no? Y yo desde niño comencé a trabajar y se los he dicho, ¿no? Para los jóvenes, yo comencé ganando 100 pesos, le daba a mi mamá 75 pesos y me quedaba con 25. Así que cuando me casé no me ha costado trabajo poder cumplir con mis obligaciones. Desde niño lo acostumbré, ¿sí? Pero mi hermano, vamos a terminar con esto ya, rápido. Fue maestro de un convento de San Marcos. Pronto comenzó a instruir novicios en su ardiente celo por la justicia de Dios. Pero se levantó contra la corrupción de los papas Sixto IV, Inocencio VIII, que no tenían nada de Inocencio. Este fue el Inocencio que comenzó la gran Inquisición, o la perversa Inquisición, donde murieron, ellos dicen que nada más cientos de personas. En la historia católica romana dice que nada más cientos de personas. No, fueron miles y miles de personas que murieron. Predicó el temor de Dios y la reforma de las costumbres, poner el bien público con preferencia sobre cualquier interés particular, perdonar a todos los enemigos del gobierno anterior. Fíjese, y de ese gobierno tenemos que perdonar. Ayer alguien me decía, y tengo que perdonar. Tienes que perdonar. Todos tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, vuestro Padre tampoco nos perdonará. Y en cuarto lugar, hacer que el pueblo entero eligiera a sus magistrados y formara sus leyes. Mire, comenzó una revolución tremenda, una reforma tremenda. Las mujeres dejaron sus joyas y vestidos lujosos. Los jóvenes dejaron sus vicios. Se oían himnos en las calles en lugar de cantos obscenos. Se veía a la gente leer la Biblia. Los banqueros y comerciantes devolvieron sus ilícitas ganancias, como lo hizo Zaqueo en el capítulo 10 de Lucas. Y el día del carnaval se dejó a un lado juntamente con los placeres acostumbrados. Se hizo en la plaza central una quemazón de todos los objetos de vanidad. Lo que lograban ellos. Sus vidas traían fruto, ¿verdad, hermanos? Bien, pero el nuevo gobierno tuvo problemas. Y también Savonarola. El Papa amenazó a Florencia con el interdicto. Un interdicto es un entredicho, así significa literalmente, pero significa un juicio breve. Es decir, voy a hacer un juicio, pero mira, no tengo tiempo para escucharte a ti acusado. Te acuso de esto y de esto y de esto. Es que
No, ya se terminó el juicio. Así hacían con ellos, hermanos. Bueno, termina esto así. Savonarola fue encarcelado y torturado para que declarara algo de qué acusarle. Le decían que dijera algo que no era cierto, o lo trataban de meter en una trampa para que dijera alguna cosa en la cual poderlo acusar como hereje. El 23 de mayo de 1498, Savonarola y 2 de sus discípulos fueron ahorcados y quemados. Después sus últimas palabras fueron: mi Señor, que murió por mis pecados, ¿no debo yo dar esta pobre vida por él? Y así murieron estos hombres precursores de la Reforma. Se me olvidaba un dato de Juan Cos. Él profetizó a Lutero. ¿Sí? Él profetizó a Lutero. A él le decían, ¿cómo le decían a Juan Cos? No, ese era Crisóstomo. El ganso. Bueno, Hus significa ganso. Hus. Y dice, bueno, a este ganso lo van a quemar, lo van a matar. Pero viene, ¿qué? Un cisne. Pero viene un cisne dentro de 100 años. Gloria a Dios. Más o menos habló, y a los 100 años más o menos salta la figura de Martín Lutero. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. No quiero abusar más de ti.